¿Qué es el universo? ¿Quién eres? ¿Estamos solos? Muchas son las teorías que dan respuestas plausibles a estas preguntas. ¿Pero alguna vez encontraremos una confiable para todas ellas? Cada vez más analogías probadas sugieren que hubo un contacto. Un contacto hecho aquí en la Tierra durante 2,5 millones de años. Nuestros ancestros históricos vivían en cuevas, pero de repente todo cambió. Los seres humanos comenzaron a construir enormes monumentos por todo el planeta. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué? Hubo, quizás, otros seres no terrenales que ayudaron a mostrarles el camino. Nuestros ancestros consideraban a estos seres preciosos. Los adoraron como si fueran dioses. De hecho, en muchas de las culturas que han habitado la Tierra, el centro de la mente humana a menudo se ha asociado con el centro de la Tierra, y el centro de la Tierra como el centro del universo. Este centro está representado en forma de huevo, el huevo cósmico, y está presente en algunas culturas como el tercer ojo. ¿Los antiguos alienígenas también estuvieron involucrados en esto? Estas entidades no son una amenaza para nosotros, sino que quieren ayudarnos. ¿Pueden los ufólogos confirmar esta teoría? ¿Existe suficiente evidencia que nos lleve a creer que los ovnis quieren salvar nuestro planeta? Más y más de estos avistamientos ocurrieron en áreas militares, cuando la primera bomba atómica fue detonada en 1945. La llegada de las armas nucleares parece haber llamado la atención de estos extraterrestres. Pero, ¿por qué? ¿Tienen miedo de que destruyamos lo que nos ayudaron a construir? Pero, ¿y si son nuestros aliados? ¿Cómo se pueden explicar todas las abducciones? Porque hay cada vez más fenómenos que nos regresan a la existencia de ovnis. Y luego, el misterioso caso del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué hay ahí? Historias oficiales de desapariciones de todo tipo justo en esa zona. ¿Qué tiene de diferente ese punto del océano en comparación con lo demás? Dada la pequeña cantidad de océano que hemos explorado, probablemente nos estamos perdiendo de algo increíble. Afortunadamente, muchos investigadores y expertos han decidido no limitarse a estudiar solo los cielos, sino que han decidido ampliar sus investigaciones para luego llegar al gran descubrimiento. Los OSNIs, objetos sumergibles no identificados, son llamados los ovnis del mar. ¿Estamos acaso rodeados? Por ahora, la Tierra es el único planeta que contiene ese preciado componente, el agua. ¿Lo que hay aquí es realmente nuestro o es gracias a alguien o algo más que tenemos todo esto? Extraterrestres ancestrales. ¿Hemos sido visitados en el pasado distante por civilizaciones tecnológicamente avanzadas? Tal vez, justo en los albores de nuestra evolución, hubo astronautas que llegaron a nosotros en la antigüedad, a través de viajes espaciales, aterrizando en la superficie de nuestro planeta, provenientes de las estrellas que llenan nuestros cielos. Nuestros antepasados se sorprendieron al ver descender naves espaciales que emitían luz y ruido y reconocieron las diferencias a la forma humana. Sin duda, fueron confundidos con divinidades. Era el 20 de julio de 1969. Neil Armstrong y Michael Collins fueron los primeros seres humanos en caminar sobre la Luna.
Y por eso también nuestro primer pensamiento es si nuestra civilización, que está en un nivel básico de conocimiento, fue capaz de explorar un pequeño satélite en el espacio. Entonces, ¿es también posible que una civilización o más civilizaciones pudieran visitar nuestro planeta en el pasado? En muchos textos sagrados y antiguos del mundo, la historia es siempre la misma. Los dioses descendían del cielo en carrozas o aviones que emitían luz. Si tomamos como ejemplo un texto antiguo como la Biblia, en el libro de Ezequiel, el profeta informa meticulosamente un encuentro con seres celestiales que bajaron a la tierra a bordo de increíbles máquinas voladoras. Ezequiel habla precisamente del contacto con seres tecnológicamente avanzados. Habla de criaturas con 4 cabezas que emiten rayos de luz divinos. Él dice que parecen como seres humanos. El primero está sentado sobre una cabina voladora, donde debajo se ven unas alas que al batir emiten un sonido similar al de una tormenta. Exactamente la descripción de un transbordador espacial despegando o el de una nave espacial. Ezequiel habla de aparatos voladores y los describe como ruedas dentro de otras ruedas. Y aquí la tecnología se traduce en lo sobrenatural. Un paso fundamental hacia la comprensión de la verdad. Una verdad que viene de muy, muy lejos. En algunas cuevas de Italia, hay dibujos que representan a astronautas con cascos. También en América, en Utah, tenemos petroglifos de extrañas criaturas con antenas en sus cabezas, usando cascos. Del otro lado del mundo, en Australia, tenemos exactamente los mismos dibujos de estos seres, con cascos y con un halo alrededor de la cabeza. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué vieron nuestros antepasados para que se sintieran obligados a retratarlos en las paredes de las cuevas? En la ciudad de Guatemala hay una escultura que retrata inquietantemente a un astronauta moderno. Lleva puesto un casco. Hay una especie de boquilla y en su pecho hay controles y un dispositivo de respiración. ¿Cómo lograron crear tal cosa hace más de 1500 años? Miles de artefactos que se asemejan a aviones modernos se han encontrado en Colombia. Representan alas, una cabeza afilada y una aleta caudal hacia arriba. Y no se encuentra en la naturaleza, pero existe en la aerodinámica moderna. ¿Nuestros antiguos antepasados vieron algo así volando por el cielo? Otro artefacto interesante se puede ver en un museo en Israel. Retrata a un astronauta sin cabeza, sentado dentro de una nave espacial. Puedes ver sus manos y algunos tubos que van hacia un dispositivo. Lleva una especie de traje espacial y tiene las piernas dobladas. Parece muy aerodinámico. Hay algo cósmico en él. Estas personas fueron testigos de algo y con herramientas simples dejaron constancia de ello. Muchas de estas civilizaciones antiguas estaban distantes en el tiempo y el espacio y no estaban en comunicación entre ellas. Sin embargo, poseían relatos similares y representaciones de las mismas cosas. Tal vez porque todas habían tenido siniestras experiencias similares. ¿Sabían ya que somos parte de una jerarquía cósmica de seres?
Existe evidencia legible sobre estas visitas extraterrestres, como la que se puede encontrar en textos antiguos. Y también hay evidencia visible, como las numerosas pinturas rupestres y escritos en piedra que se pueden encontrar en todo el mundo. Aquí es en donde las imágenes valen más que 1000 palabras. Todas esas ilustraciones o estatuas representaban figuras vestidas de formas extrañas, con tocados inusuales. Pero, ¿son realmente astronautas extraterrestres? ¿Visitantes de otros mundos que aterrizaron en la Tierra hace millones de años? La ilustración más significativa para los defensores de las teorías alienígenas se puede encontrar en México. El sitio arqueológico maya de Palenque había estado abandonado durante siglos cuando fue descubierto por los eruditos españoles. Aquí se encontraron grandes pirámides, una tumba secreta en las profundidades de la tierra y un sarcófago muy importante, el sarcófago del gobernante de Palenque. Estamos en el siglo VII y estamos hablando del rey Pacal, un misterioso líder maya de 2.5 metros de altura que aparentemente murió allí. Construyeron esta pirámide alrededor de su tumba y los mayas lo adoraron como si fuera una especie de deidad. Teóricos del antiguo astronauta interpretan el grabado encontrado en su tumba como un hombre sentado en una cápsula con una máscara en la nariz. Con su mano superior manipula unos controles y con su mano inferior está cambiando algún tipo de dispositivo. Su talón está puesto en un pedal y se puede ver una llama por fuera de la cápsula. Pacal parece no haber sido el único extraterrestre que una vez caminó sobre nuestra Tierra. Los mayas tenían un calendario y un sistema matemático muy avanzados. ¿Por qué los mayas estaban tan obsesionados con las estrellas? La suya fue una de las culturas antiguas más avanzadas. Sin embargo, los mayas desaparecieron alrededor del año 500 y no sabemos nada de su fin. Es como si se hubieran desvanecido en el aire. Por ahora, hay múltiples pruebas de una existencia extraterrestre. Sus pirámides están conectadas a los dioses, dioses que una vez bajaron a la Tierra. Sin una ayuda interplanetaria, ¿cómo pudieron los primeros egipcios haber aprendido a apilar los casi 2,5 millones de bloques de piedra caliza para crear las pirámides? ¿Cómo pudo el hombre prehistórico mover las inmensas rocas del Stonehenge? ¿Cómo pudieron hacer que las piedras se encajaran entre sí con tanta precisión? Armar este rompecabezas del mundo antiguo es un proceso muy complejo, pero hay gigantescos bloques de piedras, enormes bloques articulados de granito que en algunos casos pueden llegar a pesar 1000 toneladas, que se pueden encontrar en Perú y Bolivia, en México y en el antiguo Egipto. Uno tiene que preguntarse, ¿cómo y por qué estos pueblos antiguos arrastraron bloques para apilarlos uno encima del otro y crear estas estructuras gigantes? La estructura megalítica más conocida y misteriosa de todo el mundo es la Gran Pirámide de Giza. La más antigua y más grande de las 3 pirámides de Egipto. Se cree que este milagro de la ingeniería se construyó durante un periodo de 22 años, pero para los antiguos teóricos alienígenas, estas cuentas no cuadran. Es imposible que la Gran Pirámide se construyera en tan solo 20 años, porque si fuera así, quiere decir que habrían tenido que cortar, transportar y colocar una piedra
cada 9 segundos. Los ingenieros modernos dicen que incluso hoy en día no podrían realizar tal hazaña en tan poco tiempo. ¿Cómo construyeron espacios internos tan perfectos y tan limpios, rodeados de granito y mármol dentro de las pirámides y sus tumbas? Una cosa es clara: alguien, de alguna manera, ayudó a nuestras antiguas civilizaciones. En Egipto, hay tradiciones antiguas que dicen que la Gran Pirámide fue construida por un faraón llamado Keops. El nombre Keops se refiere a la persona conocida en la comunidad judía como Enoc. Enoc es un profeta del Antiguo Testamento. Los libros de Enoc son textos apócrifos. Entonces, ¿hay una conexión entre la figura de Enoc y estos extraterrestres? Él dice claramente que los conoció. En las escrituras apócrifas está escrito que Enoc da la orden de erigir un edificio que no puede ser destruido durante miles de años. Los textos del Antiguo Egipto afirman que las pirámides fueron construidas por humanos, pero con la ayuda de los guardianes del cielo, que serían los dioses. Se puede suponer que las pirámides fueron construidas por manos humanas, pero con la ayuda de tecnología extraterrestre. En 1877, el escritor y teólogo Joseph Sayce demuestra que la Gran Pirámide se encuentra en la intersección de la línea de latitud más larga y la más larga línea de longitud, en el centro exacto de toda la masa terrestre del mundo. Además, todos sus 4 lados se alinean con precisión con los 4 puntos de la brújula. A pesar de que la brújula se inventó miles de años después. ¿Todas estas son solo coincidencias? ¿La verdad siempre ha estado a la vista? El tercer ojo. En muchas de las culturas que han habitado nuestro planeta, el centro de la mente humana a menudo se ha asociado con el centro de la Tierra, y el centro de la Tierra como el centro del universo. En una similitud cercana que representa el sentido de la creación misma. Este centro se representa a menudo en forma de un huevo. El huevo cósmico. Y se identifica dentro de algunas culturas como el tercer ojo. El ojo interior, el del inconsciente. Hay muchas culturas diferentes que han adoptado esta teoría. Los hindúes, dentro de su cultura, tienen el tercer ojo. Para los budistas, el tercer ojo está en la frente del mismo Buda. Hay representaciones similares en Mesoamérica y en muchas otras culturas. El tercer ojo simboliza para muchas de estas culturas su capacidad para contactar y comunicarse con reinos espirituales superiores. Por lo tanto, comunicarse con los dioses, con los seres superiores. Pero si pensamos en la oración misma dentro de la religión católica, ¿no es la oración una forma de tratar de comunicarse con los reinos espirituales? El reino de los cielos. A lo largo de la historia de las culturas antiguas, todas estas poblaciones, a través de la oración o de la meditación, se decía que estaban en contacto con los dioses. Diferentes dioses. El propio Tesla afirmó que existe un campo terrestre que conecta todas las cosas.
La Universidad de Princeton ha demostrado la existencia de la esfera de conciencia global, la mente humana colectiva. Todos estamos conectados a cada objeto en el universo. Cuando hablamos del tercer ojo, estamos hablando de una iluminación superior, una posibilidad o capacidad desarrollada a lo largo de los años a través de procesos de meditación trascendental. Ser capaz de ponerse en contacto con los reinos espirituales de la existencia. Es una conexión con el gran desconocido, con la fuerza del universo, con todos nosotros. El huevo cósmico lleva de vuelta al tercer ojo para los antiguos. Es el arquetipo de la creación del universo. Esta imagen es del Libro de los Muertos. La imagen muestra un huevo cósmico del sur a la izquierda y un huevo cósmico del norte a la derecha, con dos mujeres vertiendo las aguas de la creación en el huevo. Incluso los antiguos egipcios tienen representaciones del huevo cósmico. Representan una vida después de la muerte, por lo que es un símbolo que está conectado a los reinos espirituales. ¿Cómo es posible encontrar este símbolo en numerosas culturas, si todas estas culturas estaban esparcidas por el mundo? ¿Cómo, si estas culturas nunca entraron en contacto entre sí? Porque este significado y esa misma representación trascendió las edades y se colocó en el centro de este mismo significado. Este es Piero della Francesca, una obra de 1472 que representa el huevo cósmico, simbolizando la vida después de la muerte. Aquí tenemos el huevo cósmico, ilustrado en el microcosmos dentro de una representación esotérica. Aquí tenemos una representación medieval de un ave fénix saliendo del huevo cósmico. Los historiadores creen que también hay grandes afinidades con la piña que sostiene el Anunnaki, los dioses del panteón sumerio, porque se asemeja a un huevo cósmico. ¿Podría estar conectado? ¿Está todo conectado? Según la teoría, en la que se sospecha una antigua visita extraterrestre al planeta, se cree que el tercer ojo es una metáfora creada para identificar una parte de nuestro cerebro que es fundamental para entender lo que significa ser humano. Es el tálamo, que tiene la forma de dos huevos. Otra simple coincidencia. El tálamo es una estructura simétrica de forma ovoide que incluye varios núcleos nerviosos divididos en 4 partes bien diferenciadas y tiene diferentes funciones. La principal es el funcionamiento de todos los sistemas sensoriales. Los expertos en neurología le llaman estación de procesamiento y transmisión. El ojo de Horus simboliza la buena salud y la prosperidad, pero también era conocido como el ojo de la providencia, el ojo que todo lo ve de los dioses. Lo realmente absurdo es que, si te fijas en cómo es el tálamo y todas las estructuras nerviosas que lo rodean, se ve exactamente como la representación del ojo de Horus. Los significados atribuidos al poder de los dioses o a la conexión con ellos
se remonta a las funciones específicas del tálamo dentro de nuestro cerebro. Este mismo significado se atribuye a menudo a la glándula pineal. Esta glándula, en el año 130 después de Cristo, fue descrita como el asiento del espíritu, el asiento del alma. El aspecto más interesante de esta glándula es el hecho de que produce DMT o dimetiltriptamina, un neurotransmisor también llamado la molécula de Dios, que tiene funciones particulares relacionadas con la conexión del cuerpo con el espíritu. No es sorpresa que esta sustancia todavía sea utilizada en América del Sur por chamanes que dicen estar en contacto con los dioses. Esta piña también está ligada a los Anunnakis y al huevo cósmico de la creación. Jung afirmó que nuestra psique está constituida en armonía con la estructura del universo. Y lo que sucede en el macrocosmos, igualmente, sucede en los recovecos infinitesimales y más subjetivos del alma. Aparentemente, los antiguos sabían estas cosas mucho mejor que nosotros. Y todas las prácticas chamánicas de entrar en contacto con los dioses alienígenas de la antigüedad aún podrían ponerse en práctica si tan solo alcanzáramos un nivel adecuado de conciencia. Sobre la base de la nueva esfera, ¿es posible conectarse a la construcción del universo? ¿Nuestras civilizaciones avanzadas en el cosmos ya lo están haciendo? El avance tecnológico de estas civilizaciones está centrado en el desarrollo de las capacidades cognitivas personales. ¿Por qué diferentes poblaciones que nunca han estado en contacto entre sí tienen como símbolo el tercer ojo? El tercer ojo que representa el yo interior, la capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse con los dioses. Algo cambió. Tal vez la conciencia del ser humano. Tal vez un sentimiento como la arrogancia se hizo cargo. ¿Cómo es que las civilizaciones antiguas dieron la bienvenida a seres extraterrestres, decidieron venerarlos y luego encontraron millones de formas de cubrir todo? ¿Qué están escondiendo? ¿Quién está detrás de todo esto? Una cosa es cierta. Estos seres avanzados nunca han dejado de observarnos y visitar nuestro planeta. El misterio ovni sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes que siempre ha fascinado a la humanidad. ¿Qué son esos objetos brillantes iluminados que cruzan el cielo? ¿Son acaso pilotados por seres de otros planetas? ¿Siempre han sido ellos? ¿O han evolucionado a lo largo de los siglos como eventualmente lo hicimos nosotros? ¿Y por qué los viajeros deberían venir aquí? ¿Es la Tierra realmente tan especial? Muchos investigadores creen que la propia evolución de la humanidad puede responder a esta pregunta. Una teoría incluso afirma que los extraterrestres desarrollaron un interés en nosotros el día que detonamos nuestra primera bomba atómica. Los visitantes de otros mundos temían que pudiéramos convertirnos en una amenaza para el universo.
que con nuestros cohetes podríamos haber destruido mundos habitados. Durante las dos explosiones nucleares de 1945, se citaron oficialmente las primeras apariciones voladoras. En 1947, el piloto Ken Arnold volaba sobre el estado de Washington. Cuando aterrizó, afirmó haber visto 9 discos de plata siguiéndolo. Según sus estimaciones, volaban aproximadamente a 2.600 kilómetros por hora. Describió su movimiento como el de un platillo, lanzado a lo largo de la superficie del agua. Y los reporteros estaban tan entusiasmados que uno de ellos acuñó la frase «platillos voladores». Pero, ¿los objetos que Arnold vio realmente fueron los primeros ovnis? Durante la Segunda Guerra Mundial, se vieron objetos luminosos después de bombardeos aéreos, mientras se dirigían a su objetivo en Alemania. ¿Hay algún objeto avistado en nuestros cielos en el pasado que sugiera cuál es la verdadera misión de los visitantes extraterrestres? En noviembre de 1896, en California, un barco fantasma apareció de repente sobre Sacramento. Proyectaba un enorme haz de luz por delante y por detrás, y tenía algunos equipos extraños, como propulsores o alas. El objeto viajó por el resto del país durante abril de 1897, y existen numerosas descripciones del mismo. Algo similar sucedió en Minnesota. El objeto se describe como un platillo volador con faros. Luego hay otro avistamiento en Texas, descrito como una pelota de rugby con cola de golondrina y alas de murciélago. Hay varios miles de informes de avistamientos realizados entre 1896 y 1897 en todo el planeta. Hay dibujos que tienen más de 400 años y son documentos que cambian muchas opiniones. Fueron encontrados en el siglo XVI. Quien haya hecho esos dibujos ciertamente había visto algo. Hay evidencia de avistamientos incluso en ese siglo. La diferencia es que se consideraban señales divinas. En agosto de 1566, en Basilea, Suiza, enormes globos negros flotaban en el cielo. Y antes, en 1561, se avistaron objetos similares en Nuremberg. Si volvemos a los siglos XVI y XVII, entramos en la era dorada de los avistamientos que genuinamente llamamos ovnis. John Calvin dijo que los milagros ocurrían todos los días. En una representación de los 1600, se pueden ver algunos objetos extraños en el cielo. El historiador romano, Livio, habla de un objeto volador que cruza el cielo. En Estambul hay un mapa extraño hecho por un cartógrafo turco del siglo XVI. El mapa de Piri Reis se elaboró en 1513, 21 años después del descubrimiento de América. En él se nota que la Antártida es un continente, pero la Antártida fue descubierta en el siglo XIX. Y hay montañas que no fueron descubiertas sino hasta el siglo XX. ¿Cómo es eso posible? Solo alguien que hubiera visto el planeta desde arriba, desde el espacio, podría haber hecho un mapa que representara la Tierra de esta manera. Y también es extraño que el mapa Piri Reis
se haya creado en un momento en que la civilización occidental se dirigía hacia una gran expansión. ¿Los extraterrestres realmente comenzaban a interesarse en el curso de la evolución humana? ¿Podría su participación haber sido lo suficientemente amplia como para darnos avances tan importantes? El Castillo es una pirámide de México, donde 2 veces al año, en los equinoccios de primavera y otoño, un rayo de sol cae perpendicularmente a través de sus escalones, para crear una sombra misteriosa. La imagen de una serpiente gigante que se arrastra a lo largo de la base de la pirámide atrae la atención. La serpiente es la representación de Kukulcán, el dios maya, que se dice que creó todas las formas de vida en la tierra. Fue él quien ordenó la construcción de la pirámide de esta manera. Pero, ¿por qué el dios serpiente ordenaría que se construyera una estructura como esta? ¿Y por qué se construyó con tales precauciones para asegurar que la imagen de la serpiente apareciera como por arte de magia 2 veces al año? Esta pirámide funciona como un calendario. Cuenta exactamente 365 días. Para un pueblo que no tenía calendario, esta fue la señal del comienzo de las estaciones, y por lo tanto, del corte de granos y cosecha de frutos, y significaba vida o muerte. Si estos monumentos fueran en verdad un regalo de los dioses, entonces esos seres superiores estaban profundamente conectados con las civilizaciones locales. Querían que vivieran y prosperaran. Pero ¿por qué alrededor del año 600 después de Cristo los mayas abandonaron sus ciudades y cultivos y se dirigieron al norte? No fue por guerra, no fue por epidemias o el hambre. Partieron como si alguien les hubiera ordenado hacerlo. ¿Es posible que hayan emigrado para enseñar a otros sus conocimientos? ¿Que hayan logrado estos objetivos sin ninguna ayuda externa? Suponiendo que los extraterrestres han estado visitando la Tierra durante miles de años, ¿no habrían dejado evidencia de su existencia? ¿Algo más que las historias, los dibujos de extraños objetos en el cielo? Muchos estudiosos piensan que este tipo de evidencia se puede encontrar en el plano de Nazca, al sur de Perú. Estas huellas tienen probablemente 2000 años de antigüedad, pero su parecido con nuestro aeropuerto moderno es bastante sorprendente. Las pistas que se encuentran en Nazca se describen como pistas de aterrizaje. Entonces, ¿son restos del tráfico espacial? ¿Son figuras visibles solo desde arriba? Probablemente los necesitaban para indicar su ruta. Si esto es cierto, ¿qué habrán traído aquí los viajeros interplanetarios? ¿O qué habrán quitado? Constantemente se revelan más y más teorías interesantes sobre los ovnis. Digamos que los seres que están a años luz de nosotros nunca han logrado realmente visitarnos, pero tal vez los habitantes de algún mundo cercano lo han hecho. Pero, ¿de cuál de los mundos vecinos? ¿Es posible que sea otro planeta del que no somos conscientes? Hubo un tiempo en que la gente creía que podían existir formas de vida inteligente en planetas cercanos. De hecho, la gente asociaba los ovnis con Marte o con Venus. Pero hoy
Sabemos que las condiciones existentes en los demás planetas de nuestro sistema solar hacen improbable la existencia de vida. Zecharia Sitchin ha dedicado años de su vida a estudiar la teoría de que los visitantes más antiguos de la Tierra procedían de un planeta de nuestro sistema solar. Él cree que la respuesta está en los sumerios, cuyos orígenes son inciertos. Los primeros datos sobre ellos datan del tercer milenio antes de Cristo. Podemos encontrar muchas respuestas a preguntas sobre extraterrestres y podemos presenciarlas en los antiguos registros de los sumerios. Su civilización se originó en el territorio que hoy conocemos como Irak, hace unos 6.000 años, y sirvió de base para todas las grandes culturas que siguieron. Desde la cultura babilónica a la siria. Sitchin dice que todo se originó con los sumerios, con la escritura y las matemáticas, la rueda, el horno, fabricación de ladrillos, edificios de varios pisos, la monarquía, los códigos, las leyes, astronomía y mucho, mucho más. Muchas culturas han tenido que luchar durante siglos para evolucionar, pero la civilización sumeria apareció repentinamente, como si hubiera sido transportada allí. Los sumerios tenían nociones detalladas sobre el sistema solar, miles de años antes de que naciera la astronomía moderna. ¿Cómo es esto posible? El conocimiento que tenían los sumerios de la astronomía es increíble. Conocían todos los planetas que conocemos hoy. Los describieron e incluso los representaron en sus posiciones y dimensiones exactas. Copérnico fue el primer astrónomo en demostrar que todos los planetas de nuestro sistema solar giraban alrededor del Sol. Esto sucedió en 1543, pero los sumerios afirmaron lo mismo más de 5.000 años antes. Otra cosa que es aún más increíble, describieron a Urano y Neptuno como gemelos azul verdosos. Pudimos observar estos planetas de cerca hasta 1986, gracias a la misión espacial Voyager. Esta misión espacial describió a los planetas como gemelos azul verdosos. Exactamente como los sumerios los habían descrito. ¿Todo esto es solo una coincidencia? ¿Es solo fantasía? El texto sumerio dice explícitamente que todo su conocimiento avanzado provino de los Anunnakis, una palabra que literalmente significa aquellos que vinieron a la tierra desde el cielo. Pero, ¿de dónde procedían estos visitantes? ¿Los sumerios dejaron alguna pista? Los antiguos escritos sumerios describen un planeta que gira alrededor del Sol en una órbita oblicua respecto a los demás y hace una órbita completa cada 3.600 de nuestros años. Llamaron a este planeta Nibiru, y parecería que los Anunnakis provenían de este mundo. Este planeta también se llama Planeta X. Y continuando con esta teoría, es posible que alguna vez haya estado tan cerca de la Tierra que los Anunnakis pudieran alcanzarlo con aviones especiales. Si existiera un planeta como el descrito, ¿no habría pasado cerca de la Tierra una y otra vez?
Algunos estudios históricos destacan varios períodos durante los cuales la humanidad parece haber hecho un progreso repentino. El primer período se remonta a hace unos 3.600 años. La hipótesis de que los Anunnakis aprovecharon su proximidad a la Tierra en varias ocasiones y que cada vez que nos ayudaron a progresar es muy plausible. ¿Somos todos parte de un experimento de ciencia cósmica? ¿Por qué los extraterrestres deberían estar tan dispuestos y ansiosos por ayudar al progreso humano? La teoría especifica que es probable que hace miles de años, estos misteriosos viajeros espaciales desearan que nuestra raza sobreviviera, por la misma razón que deseamos que nuestros hijos sobrevivan. Quizás fueron estos seres quienes sembraron la Tierra con sus propias formas de vida. Podríamos ser sus hijos. Esta teoría también podría ser apoyada por el relato bíblico de la creación del hombre. El sexto capítulo del Génesis narra que los descendientes tomaron por esposas a las hijas de los hombres, y luego de esta unión nacieron niños que con el paso de los años se convirtieron en los hombres de la antigüedad. ¿Se están refiriendo a extraterrestres por casualidad? ¿A los Anunnakis? Por lo tanto, los hombres de otro planeta se aparearon con mujeres humanas y crearon descendencia. Sabemos que recientemente la clave que nos permite leer nuestra estructura genética, la estructura helicoidal de nuestro ADN, fue descubierta. Pero si retrocedemos en el tiempo, podemos encontrar la misma imagen en un documento sumerio de hace 5.000 años. Muestra el proceso por el cual los Anunnakis saltaron la escalera evolutiva y crearon al Homo sapiens. Tenemos parcialmente la misma constitución genética, creada a su imagen y semejanza. Esto explicaría por qué los visitantes de los cielos se parecían a los humanos en las representaciones antiguas. ¿Nos hemos descubierto entonces a nosotros mismos? ¿La teoría moderna sobre la existencia de los ovnis justifica de alguna manera las dudas sobre el misterio de la creación? ¿Son todos seres poderosos responsables de todo lo que no entendemos? De alguna manera, son el equivalente de Zeus y Hércules de la mitología griega y romana. Así, en cierto sentido, representan el último capítulo de la gran historia de la mitología humana. Cuando se mencionan extraterrestres y mitología, otra de las teorías más llamativas es la de la leyenda de Oannes. Salió del mar de Eritrea. Dijo que su hombre era Oannes y que era un animal, pero dotado de habilidades de razonamiento. Tenía 2 cabezas, una cabeza humana y una cabeza de pez, junto con 2 pies humanos y una cola de pez. El antiguo texto babilónico continúa recitando que Oannes no tenía absolutamente ninguna necesidad de alimentarse y que se pasaba todo el tiempo hablando con el hombre, enseñándole ciencias y artes. De hecho, fue de Oannes que los hombres aprendieron a escribir, a entender las señales y planificar la construcción de un templo. Estas enseñanzas, junto con los principios de la geometría,
dieron un fuerte impulso a la evolución. Se convirtieron en las piedras angulares de todas las culturas. La información más reciente que tenemos sobre Oannes nos dice que cuando el sol se ponía, se metía al mar y permanecía allí toda la noche. También nos dice que después de él, otros seres similares visitaron la tierra. ¿Quiénes eran? ¿Quién es Oannes? O mejor dicho, ¿quiénes eran los Oannes? Según el investigador alemán Ulrich Dupacker, la descripción del cuerpo cubierto de escamas de pescado en realidad representaría un traje espacial. Entonces, ¿es Oannes un extraterrestre? Si esta hipótesis resulta ser correcta, podría explicar algunas rarezas con respecto a Oannes. El que apareciera en Babilonia fue de hecho el primero de otros 10 Oannes. No solo aparecieron en el mar de Eritrea, sino también en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo. Oannes había aterrizado de un huevo resplandeciente que había caído en el mar. Se decía que venía de la estrella Canopus, y por su relación con las aguas se asociaba con el dios Eridu, el señor de las olas. Para ampliar aún más el escenario, hay que recordar que en la antigüedad, el dios pez era conocido en casi todas las culturas, también como el dios anfibio. Sin embargo, también existe otro vínculo desde el punto de vista lingüístico. De hecho, leyendo el Evangelio apócrifo, cuando Jesús entra en Jerusalén, se le clama con el grito, Oannes, que viene del cielo. Más tarde conocido como Hosana. ¿Fue solo un error de ortografía? Hay otras conexiones posibles. Por ejemplo, el hecho de que el símbolo de los primeros cristianos fuera en realidad un pez que deriva de la palabra griega ictus, que a su vez deriva de Vesica Piscis, o el huevo cósmico. Muchas escrituras siempre regresan al mismo punto. ¿Es todo solo una coincidencia? La mayoría de los estudiosos y la mayoría de las personas que creen en la existencia de una entidad superior se centran cada vez más en observar y estudiar los cielos, olvidando que el espacio no es la única dimensión inexplorada. Hay otra. El mar, el cual está mucho más cerca de nosotros. Estos fenómenos, que al parecer siempre han estado entre nosotros, ahora son catalogados como OSNIs, los ovnis del mar. El acrónimo fue creado precisamente para catalogar objetos sumergibles no identificados. Todos aquellos que en el campo OVNI son avistamientos de objetos misteriosos bajo la superficie del mar. Estos son avistamientos no atribuibles a objetos reconocidos, e incluso si el número de avistamientos es menor que el de los ovnis, es un tema que merece más verdad. La mayoría de los informes tratan sobre objetos que se mueven bajo la superficie del mar, con las grandes dimensiones. Objetos que no producen ruido y no tienen movimiento ondulatorio aparente. Las opiniones sobre este tema son mixtas. A menudo se trata de fenómenos naturales o vehículos militares, pero muchos casos ahora muestran lo contrario. Estados Unidos comenzó a mostrar cierto interés en los OSNIs en la década de 1960.
Posteriormente, el 29 de agosto de 1964, circularon fotografías que mostraban un objeto esférico a unos 2.000 kilómetros de la costa de Chile. Pronto también llegaron informes de Europa. En Italia, en 1978, en el tramo de mar frente a Bellagio, una enorme bola de fuego se elevó desde las profundidades y se lanzó hacia el cielo. En 1994, la Marina de los Estados Unidos reveló un misterioso sonido pulsante en un tramo de mar en el Océano Pacífico. El sonido provenía del fondo del mar, y como dijo el experto, no era algo biológico, sino mecánico. De inmediato se habló de bases submarinas no identificadas. Los hechos relacionados con el famoso Triángulo de las Bermudas incluso se asociaron con bases alienígenas submarinas. En Canadá, en 1967, en un pequeño pueblo de pescadores que se llama Shag y que aún permanece fuera de los mapas marinos, se enfrentaron a un fenómeno particular. Todo comenzó con el avistamiento de extrañas luces naranjas en el cielo. Se afirmó que las luces intermitentes se dirigieron hacia el mar y comenzaron a flotar en el agua a media milla de la costa. Al principio todos pensaron que se trataba de un accidente aéreo y se preocuparon por alertar a la policía canadiense. Mientras tanto, las luces estaban colocadas sobre un objeto desconocido a unos 60 pies de profundidad. Los primeros hombres llegaron y hablaron de una luz amarilla que se movía lentamente sobre la superficie del agua, dejando una estela amarillenta. No faltaron barcos ni aviones en el pase de lista esa noche. Al día siguiente, un comunicado oficial se emitió. Algo del cielo había tocado el agua. Un objeto de origen desconocido. El incidente se cerró rápidamente, sin comentarios de las autoridades oficiales. ¿Pero por qué? Sin embargo, el Centro de Investigación Americano OVNI llevó a cabo en profundidad investigación del caso, notando detalles deliberadamente tácitos. El objeto viajó a una velocidad de 25 millas náuticas en un área del mar cerca de una base de reconocimiento. El objeto fue reconocido por un sonar y la señal fue enviada a algunos barcos cercanos. Después de unos días, las autoridades hicieron un intento de recuperación anónimo, incluso si nadie nunca especificó lo que había que recuperar. En diciembre de 1977, los tripulantes del pesquero notaron un objeto en forma de dona que emergía lentamente del agua, de entre 300 y 500 metros de largo. Cuando despegó, permaneció en órbita estacionaria casi por encima del barco, dejando todos sus sistemas fuera de uso. Evidencia. Escalofriante testimonio. Años después, cada vez más gente ve cosas. Cada vez menos gente calla. Entonces, si hemos llegado a la conclusión de que nunca hemos estado solos, ahora nuestros ojos ya no tendrán que escanear solo los cielos. También preste atención a los mares y sus infinitos secretos. Así que hay varias teorías que giran en torno de los ovnis. ¿Son realmente nuestros creadores? ¿Hemos logrado los seres humanos progresar con ayuda de alguien más?
¿Qué ha cambiado con el tiempo para llevarnos a ocultar la verdad sobre nuestra verdadera existencia? Las teorías pueden diferir, pero una cosa es cierta: no estamos solos. No estábamos solos y nunca estaremos solos.